La dimensión del pánico, un lugar donde se pueden hacer realidad tus temores. Beatriz, una hermosa chiquilla, de piel blanca, cabello rubio y largo, ojos azules, boca pequeña, con labios finos y rojos, robusta y de estatura alta. Era la única hija de la familia, y los padres de alguna manera tenían recursos. Pensaron en darle una buena educación. Movidos por ese imperativo, la familia se trasladó a la ciudad de Durango, estableciéndose en una casa muy cerca del templo de la catedral, donde había de inmortalizarse para siempre Beatriz. Era la década de los años 50 del siglo XIX, cuando la chica determinó ingresar a un convento de religiosas. Al sentir el clero sus intereses afectados por las leyes de reforma de aquel entonces, cerró algunos conventos e instituciones de carácter religioso, entre ellos el convento en donde se encontraba Beatriz. La monja regresó a su casa, encontrándose con la desagradable sorpresa de que su madre había muerto y su padre se encontraba muy enfermo. Su padre murió y Beatriz tuvo que hipotecar la casa para enterrarlo, poniendo en riesgo su único patrimonio, donde podría vivir mientras se abría el convento, quedando envuelta en una terrible soledad, protegida por su fe y sostenida con la esperanza de volver pronto a su vida religiosa. Después de una disputa entre un mexicano y un francés por el amor de una misma mujer, el mexicano apuñala al francés de nombre Fernando. Este corre y pide ayuda a las puertas de Beatriz. La muchacha, al oír los toques fuertes y desesperados, acudió al auxilio, abrió la puerta al francés, que malherido cayó sangrante y desmayado. Fernando le suplicó que le permitiera pasar la noche ahí para salvar su vida. Después de un buen rato de silencio entre los dos, él le platicó todo y le imploró su ayuda. Le entregó un buen puño de monedas de oro, que, indudablemente, contribuyeron al convencimiento de la monja. Ella lo curó y lo atendió con esmero. Se enamoraron profundamente uno del otro, y sintiendo Beatriz que había encontrado al hombre de su vida, se le entregó en cuerpo y alma. Las cosas cambiaron. Napoleón III ordenó el retiro de sus fuerzas francesas del suelo mexicano. Sin saberlo Fernando, el ejército francés abandonó la ciudad de Durango y se presentaba el ejército liberal a la ocupación de la plaza. Al conocer esto Fernando intuyó que sus días estaban contados. Advirtió que no podía estar oculto toda la vida, tarde o temprano sería descubierto y terminaría en el paredón. Era urgente salir de Durango, tenía que dejar a Beatriz. Se revistió de valor y dio a conocer la decisión a su amada. Beatriz se resistió al principio. Él la convenció, ofreciéndole volver pronto, tan pronto como las cosas cambiaran. Ya no había franceses en la ciudad de Durango, solo Fernando. La monja le consiguió un caballo ensillado, le prestó bastimiento y una noche del mes de noviembre de 1866, el oficial francés salió sigilosamente de la ciudad. Beatriz lo encaminó hasta la salida. La despedida fue dolorosa. Las lágrimas de la pareja humedecieron aquella noche de noviembre. Se apretaron fuertemente en un abrazo desesperado. Se dieron un beso prolongado. Ella se quitó la medalla de oro que llevaba colgando en su pecho. Fernando montó en su corcel y se perdió en la lejanía y el silencio de la noche. Fernando no conocía el camino que le podría conducir al puerto de Mazatlán para unirse con sus compañeros y después, ya con otro carácter, volvería a buscar a Beatriz. Cuando se alejó de su amada y se sintió solo en aquel espléndido panorama nocturno, se sintió el hombre más desgraciado de la tierra. Así torció la rienda a su caballo para emprender camino de regreso. En el preciso momento que la avanzada de una guerrilla juarista que tenía su cuartel en la vieja hacienda de Tapias. Fernando, al conocer de los rigores de la guerra y sabedor de la política del presidente Juárez, ni siquiera pensó su decisión,
Le prendió las espuelas al caballo, le dio un cuartazo con energía y salió disparado como un rayo por donde había venido. No avanzó mucho, una descarga de fusilería rompió el silencio de aquella madrugada y el cuerpo de Fernando rodó sin vida por el suelo. Después de revisarlo todo y registrar los bolsillos del muerto, trataron de encontrar algún mensaje secreto. No encontraron identificación alguna. Aquel soldado no traía nada de importancia, ni siquiera un fusil. Solo colgaba en su pecho una medalla de oro con la imagen de la Purísima Concepción y el nombre grabado por el dorso que decía Beatriz. Y así terminaba el amor de Beatriz, el hombre de su sueño y de su vida, que la había hecho tan feliz en muy poco tiempo. Beatriz no supo nada de la muerte de Fernando. Consideraba que el regreso de su amado era cuestión de días. No dormía gran parte de la noche, se la pasaba en vela, orando de rodillas. Ella esperaba el milagro a largo plazo, y aún así hacía lo imposible por merecerlo. Le castigaba el saber que sería madre, pues en su vientre latía una vida, producto de su amor con Fernando. Al final, el desgaste de energía por el llanto y la preocupación eran más grandes que el insomnio y terminaba por dormirse. Y así pasó un mes, así pasaron 3 meses sin tener noticias de su amado. Le confortaba la idea de que él no le escribía porque estaba próximo a su regreso. Tanto era su fe en la idea del regreso de Fernando que se convirtió en una obsesión, y todos los días de preludio, cuando Beatriz iba al rosario de la tarde, se escondía tras un confesionario de la catedral, para luego que cerraran la puerta pudiera subir por la escalera de caracol al campanario, porque lo alto de la torre le permitiría dominar mayor distancia y visibilidad en el horizonte. Todos los días, Beatriz trepaba a lo alto de la torre izquierda de la catedral, esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana del mes de abril, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán del templo abría la puerta mayor de la iglesia, vio tirado sobre el atrio enlosado de la catedral el cuerpo de una mujer que con los brazos abiertos sobre el suelo yacía muerta, estampada en el piso, al desplomarse de lo alto de la torre donde se contemplaba el horizonte. Nunca se supo si fue suicidio. No se supo tampoco si fue un accidente, producto del agotamiento y el desvelo, el que le ocasionó el desplome. La realidad es que Beatriz murió por la caída de más de 30 metros de altura, cuando a su hijo le faltaban unos días para nacer. Desde entonces, todas las noches de preludio, se ve la silueta de una monja vestida de blanco en el campanario de la torre izquierda de la Catedral de Durango, de rodillas contemplando el horizonte, implorando el retorno de su amado.